Quisiera pues un poco explicar la manera de mi trabajo en la pintura y lo que me gusta hacer todos los días y cuantas veces sea posible. Mi método, si le puedo llamar método o táctica, es el trabajo que he tenido desde que fui niño. Me gustó mucho dibujar y pintar en la escuela y en la casa. Me gustó muchísimo hacerlo. Y no tenía ninguna idea de lo que es la pintura, ni tampoco lo que es la disciplina y todo lo que concierne a este arte de pintar y de dibujar. Yo empecé dibujando y como soy de dibujo con las dos manos, con la zurda, en la época en que yo fui niño, el, usar la mano zurda para escribir no estaba permitido, de manera que me amarraron la mano izquierda y mi mamá iba a ayudarme para que yo pudiera escribir con la derecha. No pues no fue ningún problema, aprendí con la derecha y ahora tengo, gracias a eso, pues soy ambidiestro, puedo trabajar con las dos manos sin ningún problema. Todo esto fui creciendo y me parece que a través de la plática y de la práctica, perdón, empecé pues a ver otros pintores en los libros, fui muy aficionado a ver libros y me dirigí completamente a la plástica, al dibujo, a la pintura de otros artistas, de las tradiciones, de las diferentes corrientes y generaciones de todos los países, no nomás de mi país, de todos los países, de Norteamérica en este caso, seguir toda la historia de la pintura, las influencias que hubo de Europa hacia Norteamérica y después en México y en particular de Europa. Todo esto de alguna manera me influyó, como el medio ambiente en que llevé a cabo mi vida, todo esto, el clima intelectual y cultural que había en mi época, todo esto fue pues absorbido, aceptado, rechazado, según el criterio mío. Todo esto fue haciéndome lo que podríamos llamar un trabajador de la pintura. Experimenté todas las formas posibles de pintar, en caballete, en la mesa, en las piernas, en el suelo, en todas partes practiqué y me acomodé a las circunstancias y por supuesto tengo influencias y no es original lo que hago porque ya lo han hecho otros pintores, no he inventado nada porque ya todo está inventado. Lo que quizás pueda hacer es una recreación de mi manera personal de la pintura. A mí me parece que la sencillez y la uh, rapidez con que se hace la pintura es para mí muy cómodo y también muy fuerte, muy vital, de manera que pinto de esta manera, puedo pintar dos o tres cuadros al mismo tiempo y así es como voy estimulando mi cabeza, pero sobre todo me parece que mi trabajo en la pintura no es cerebral, intelectual o muy abstracta. Creo que mis manos son el cerebro, mis manos son las que ejecutan y llevan a cabo el trabajo. Me parece que es algo ilusorio, porque yo sé que es mi cerebro el que está en movimiento y el pensamiento interviene como un movimiento de creación, como todo lo establece la norma en la pintura, ¿no? Y en los artes en general es el pensamiento el que emite los movimientos del cuerpo y los movimientos que se llevan a cabo en el arte, ya sea el pianista, el violinista o el arquitecto o
el actor, todo esto que representa el arte y la cultura, pues se inician pues en el pensamiento, eso no, pero imaginariamente pienso que mis manos se desplazan y ellas son las que deciden. Yo cuando me siento a pintar o me pongo a pintar no tengo ninguna idea de lo que voy a hacer, no hago proyectos para poder pintar como hacen otros artistas. Hay muchos métodos, no es nuevo el mío, ni tampoco la de los artistas, porque desde la época del Renacimiento y antes del Renacimiento pues ya había una tradición y todo esto ya se hacía. De manera que nosotros los sucesores, los que en la historia seguimos integrados a este arte, pues seguimos añadiendo o seguimos repitiendo lo que la tradición nos indica. De manera que esto no lo hago por rebeldía o porque no estoy de acuerdo con los cánones o con las formas de la pintura, lo hago porque se acomoda a mi persona, a mi cuerpo, a mis manos, porque tengo bastante habilidad en las manos para realizar cualquier tipo de trabajo, desde cocinar o arreglar cosas en mi casa o hasta pintar, ¿no? Las manos han sido para mí pues un prodigio, porque puedo moverlas y tener las dos manos para poder hacer. Si ustedes se fijan en el video, pinto con las dos manos, a veces con la derecha, a veces con la izquierda, depende de cómo los trazos de que se me vienen muy rápidamente a mi cabeza y se explayan de una manera que no hay dolor ni contradicción. Yo no sufro ni tampoco me preocupo cuando me encuentro con una tela blanca, no me produce ningún pavor, sino es mi amigo, mi compañero de juegos, ¿no? Yo sigo jugando a mi edad, sigo jugando con el dibujo y la pintura, porque eso es para mí ha sido un gran motivo para ocupar mi vida y mis actividades, es dibujar y pintar, pero lo hago como respirar, como caminar, algo normal, no hay una crisis de creación de otros pintores, compañeros pintores que ven que para enfrentarse a un espacio blanco hay una especie de angustia, de sufrimiento, de padecimiento. Las inspiraciones no las puedo definir intelectualmente, verbalmente, porque se me vienen. En mi cabeza existe algún resorte, algún impulso que me lleva a dibujar, a pintar. Y ellas, por eso digo que las manos, es imaginario, que las manos son los que hacen todo el trabajo, no el cerebro. Y las ideas que me vienen son inconscientes. Yo estoy viendo la vida, el pasar de los años, el vivir, los eternos conflictos o problemas que los humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos conflictos y problemas en todo el mundo. No importa la nacionalidad. Somos humanos y tenemos dolor o sufrimientos o placer o gusto o alegría. Todos esos sentimientos vienen a mí al observar detenidamente las cosas y no sé si eso se representa inconscientemente en mi pintura. Mis pinturas han sido de todo, a veces muy alegres y a veces muy tristes, a veces muy victoriosas y a veces muy derrotadas. No sé, los colores en este momento pueden ser muy brillantes y muy coloridos y con mucha fuerza, pero también tengo pinturas en blanco y negro que me gusta mucho trabajar. En este caso aquí no hay pinturas negras, pero el atardecer y las condiciones que me parecen muy importantes, las expresiones del material. El material me gusta muchísimo escogerlo. Soy muy afecto a escoger cosas viejas o antiguas, y eso se refleja también en mi obra, que me gusta mucho los materiales viejos o usados. Voy a algunas casas donde consigo
materiales, pinceles y cosas usadas de otros pintores, y esos tienen un misterio para mí, las cosas viejas, porque tienen una historia muy particular. Cuando compro una silla vieja, otras personas la han tenido, y siempre para mí es un enigma. Esta persona que tuvo esta silla, por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Cuál era su vida? ¿Cuáles eran sus momentos cotidianos? ¿Su intimidad? ¿Cuáles eran sus disgustos, sus odios, sus amores, sus placeres? Esto, cuando tomo un lápiz o una pintura usada, me quiero recorrer la historia de quien lo compró en una tienda de pinturas, lo llevó a su estudio, a su casa, o a la escuela, o al lugar de trabajo, y qué uso hizo de esa pintura, cómo la conceptuó, de qué manera la aplicó, la utilizó, hizo trabajos o no. Ha habido cosas que he comprado pues en los lugares donde venden cosas usadas, que ni siquiera las tocaron, nunca las abrieron, y me interesa saber por qué razones las compraron y no las usaron. Todo es un poquito absurdo, pero es un juego que me parece que desde niño lo jugué. Me parece que el misterio ha sido una de las influencias más grandes, de no saber los orígenes e intentar averiguarlos, de hacer una investigación y una averiguación de los hechos para ver qué eran y para qué servían, ¿no? Este sí quizás sea un motivo, y el juego y la diversión y el placer o el dolor y la alegría. He pintado en todos los estados de ánimo que creo que el ser humano tiene, con alegría, con entusiasmo, con tristeza, con llanto, por ejemplo, ¿no? Todo eso con amargura, con odio, con placer, con todos los elementos que he podido trabajar y que son plenamente inconscientes. En la historia de la pintura hay una palabra que se llama, que usas el inconsciente, y que es la escritura que secreta, que viene del cerebro inconsciente, que todo esto del inconsciente, que en Occidente se habló con Freud, y todas estas cosas del inconsciente que seguimos usando en la tradición, aunque en la India, por ejemplo, el budismo dice que el consciente y el inconsciente se pueden, son lo mismo, es el mismo pensamiento. En fin, son diferentes puntos de vista, ¿no? Desde filósofos como Krishnamurti habla de que lo inconsciente es también consciente, se hace consciente cuando se explora y se descubre el yo y sus movimientos. Es muy importante que el pintor pueda emplear su trabajo con la filosofía, con la literatura, con el cine, con el teatro, con el ballet, y que también pueda hacerlo con las personas que conoce. Y todo eso va reflejando un mundo interior que se expresa inconscientemente e inexplicablemente y espontáneamente. Es un fluir de la mente constante, de estar atenta a todo. A mí me interesa ver la expresión humana, y también tengo mucho interés en la naturaleza, en los árboles, en las nubes, y sobre todo en los humanos, en los niños, en los ancianos, en los hombres y en las mujeres. No tengo preferencia. El ser humano siempre es un misterio, y es una gran belleza, y es una extraordinaria capacidad para ver la vida y observarla. Krishnamurti es un filósofo hindú. Freud es un científico que descubre el psicoanálisis y motiva una revolución en el ámbito de la terapia. Y Krishnamurti es un filósofo de la India, pero muy, muy increíble. Estudia en Inglaterra, y casi él no escribe libros. Organizan pláticas y las graban, y esas grabaciones hicieron libros muy famosos. Vive en los Estados Unidos, en Los Ángeles, durante los años 30 y 40 y más,
se establece muy, muy interesante allí en Los Ángeles, toda una escuela para niños ese es muy, muy importante, ha sido para mí. Y también Freud en su época, cuando era adolescente, me gustó muchísimo estudiar y leer y estudiar el psicoanálisis y todo el movimiento con Adler, otro ayudante de Freud, que son muy amigos y después se pelean, pero las dos posiciones en el psicoanálisis fueron muy importantes. No es que yo sea un enfermo, sino es una curiosidad intelectual, como también las historias y de los indígenas mexicanos y de los indígenas americanos, ¿no? De aquel, no sé exactamente, historias de los indígenas americanos en que el hombre rico no puede hacerse nadie rico y explotar a los demás porque son sentenciados a muerte, algo así. Y las historias de los indios mexicanos son increíbles, como cualquier historia en China, en Japón, las historias de la China sobre la verdad y la búsqueda de la verdad, la riqueza del entendimiento y las habilidades, todo eso ha influido en mí, ha influido directa e indirectamente en mi trabajo. Me parece que lo que intento no es una representación plenamente sino un intento, un tanteo de captar qué es pues la realidad y cómo es. No es una cosa pretenciosa, sino simplemente es una exploración primero sobre mi persona y después sobre la expresión que trabajo en el arte. Todas esas pinceladas que aparecen expresan mi temperamento, mis emociones, mis sentimientos. Desde niño así era. No es que me separe de la gente para estudiarla y después criticarla. Simplemente se presentaba como algo para mí como misterioso. Veía yo a mis compañeritos cuando era niño, sus reacciones. No es que yo dijera que tenía la verdad, simplemente me llamaba mucho la atención cómo eran y sus maneras de comportarse, y sus diálogos y todo eso, no por morbo, por enfermedad, sino es una curiosidad inexplicable. A mí me gusta mucho, por ejemplo, donde estoy pintando, el piso, me gusta mucho las hojas, el pasto y el tabique que está puesto para caminar y lo misterioso que es todo, la historia que hay en ese momento es muy interesante. Para mí, pienso que quizás cuando pinto estoy influido por el momento en que estoy pintando y de lo que estoy viviendo. Entonces se refleja en los colores de mi pintura. Quizás es una explicación, pero eso se me parece muy intelectual. Me parece que es más sencillo. Yo no sé, no quiero ser que sí estoy expresando la realidad, porque la realidad es inmensa y mi mente creo que no tiene la capacidad de captar toda la realidad de lo que es el mundo humano y las cosas. Simplemente lo único que hago es tratar de ver cómo puedo jugar, tantear, aproximarme a ese misterio que es la vida. La vida es un proceso inmenso y a veces incomprensible, y soy parte de ella como somos parte de todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Y eso no es un escape ni tampoco un consolarme, sino es un trabajo como cualquier otro, como cocinar, como en una fábrica o en un empleo como oficinista. Es un trabajo que tenemos que realizar todos los seres humanos, nos guste trabajar o no, pero tenemos que hacer algo para vivir, sacar pues el dinero para la vida diaria, etc. Entonces no es un trabajo así como
que yo hago un trabajo superior y que el obrero en la fábrica trabajo inferior. Eso me parece que el siglo pasado era muy común, pero en la actualidad me parece que cualquier trabajo, no estoy tratando de establecer comparaciones. A mí me parece que cualquier ser humano trabaja y su trabajo es bellísimo, es interesante, es pleno, es maravilloso. Muchos odian su trabajo y otros amamos nuestro trabajo. Quizás ustedes digan, es muy bueno pasársela dibujando. No crean. Eso a veces tengo la misma vida de cualquier persona. Tengo miedo, tengo preocupación por tratar de vender mi obra y llevarla adelante. Y pues hay bajas y altas, hay veces que me va muy bien y hay veces que me va muy mal. Y no todo es lo que ustedes ven floreciente, ¿no? También hay algunas cosas difíciles y complicadas y que me duelen enfrentarlas y lucho, me resisto, o venzo o me vencen. Yo estoy como ustedes, como cualquier ser humano que tiene todas las dependencias y también los fracasos y los éxitos. No soy un ser privilegiado porque me gusta la pintura y disfruto mucho con ella. También hay padecimientos y pobrezas y riquezas, en fin. La pintura para mí es como un trabajo de ser. Si fuera oficinista, iría a la oficina y estaría yo allí con los jefes, con los compañeros, batallando, luchando o logrando cosas. Más o menos, la pintura es para mí, pues, eso. Es algo que me nace como que ya lo tengo en mi cabeza y mis manos lo llevan a cabo. Y las preguntas y respuestas están en mi obra. Y cuando platico, no puedo platicar de todo esto. La palabra es algo importante, pero nada más es descripción. Y la descripción no son las cosas. Solo intento de explicarlas. Entonces, las cosas importantes y profundas de la vida no se pueden explicar con palabras. Quizás se pueden estudiar y precisar, pero la pintura a veces yo no la puedo describir con las palabras. Me aproximo. Esto para mí sigue siendo un misterio que con las manos uno puede hacer, desde cocinar, que es un arte precioso, puede uno trabajar, ser carpintero, que es un oficio extraordinario, trabajar con las manos en la computadora es maravilloso, manejar un auto es increíble, todo esto es precioso. Las manos realizan, nuestro cuerpo realiza una actividad preciosa caminando y trabajando y descansando, en fin. Eso sería más o menos. Sé que ustedes tienen muchas preguntas y sé que no estoy contestando plenamente lo que puede ser, pero trato de explicar hasta todo lo que yo hago es así. La pintura es una prolongación de mi gusto, de mi placer, de mi enojo, de mis traumas. La pintura es para mí el recodo, no es un consuelo, es la forma de sentir toda esta naturaleza en que he vivido como niño. Todo esto, el inconsciente mío, es algo que trabaja de día y de noche para tratar de explicarme este misterio de la vida, el misterio de si tiene sentido la vida o no tiene. Esto es lo que está en el fondo de mi pintura. Posiblemente hay mucho colorido, hay muchas formas de cuando pinto la pintura negra, la pintura blanco y negro, parece como otra dimensión de mi trabajo. Muchos años trabajé ilustrando periódicos en la Ciudad de México
ilustraba yo en la sección cultural a los filósofos, a los escritores, a otros pintores, y he trabajado tratando de hacer un dibujo en blanco y negro y expresar lo que puede ser. Por ejemplo, cuando ilustré a Rufino Tamayo, un pintor mexicano, en la revista de la Universidad de México, yo no sabía cómo hacer con un gran maestro de la pintura, y fue un reto bastante importante e interesante. Sin embargo, parece ser que les gustó mi trabajo. Hice unos dibujos y aparecieron en una entrevista que apareció en la revista de la universidad, y he ilustrado a mucha gente en México como ilustrador. Estuve mucho tiempo trabajando en los periódicos en la sección cultural de Novedades, del 1+1, de La Jornada, de todos estos periódicos, y parece ser que mi trabajo les gustó. Allí trabajaba nada más en blanco y negro, y eso me disciplinó mucho, porque los periódicos son muy exigentes y pagan muy poco, y son muy exigentes. La gente que ve los periódicos en la sección cultural son gente que saben mucho de pintura, saben mucho de arte, y a veces uno se siente un poco como tímido y un poco como desconcertado, porque la crítica es feroz, lo paran a uno totalmente, ¿no? Entonces, pues estos retos han ido poco a poco haciendo que la pintura de uno vaya entendiendo y comprendiendo todas estas cosas, y lo hacen a uno fuerte para seguir en la brecha, pintando y tratando. Nunca se me ha acabado la cuerda, la capacidad de invención. Nunca he estado yo, no tengo ninguna dificultad en pintar. Dejo de pintar y vuelvo a pintar, y no abandono la pintura. Mi oficio es la pintura, y trabajo en libertad, porque me gusta trabajar en libertad mucho, que no pertenecer a... No es que sea yo individualista, pero a veces trabajo solo, y me gusta trabajar con otros compañeros mucho, pero a veces me acomodo mejor trabajando yo solo en mis horarios que yo he establecido, que no son fijos, no son como muchos pintores que son estrictamente fijos. Empiezan a pintar a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde, y se van después a sus actividades personales. No, yo pinto según lo que puedo levantarme y hacer otras cosas, que siempre no falta para mí. Tengo mucho que hacer, ¿no? Y entonces puedo empezar en la tarde, en la noche, en la mañana. No tengo hora para pintar, pero siempre trato de pintar lo más que puedo, ¿no? De manera que la pintura a mí es como vivir, como respirar, como caminar, una parte de mi vida que se ejercita, y tenga sentido o no, voy pintando. Pero no, a mí casi nunca me equivoco. Todos mis trabajos no los rechazo, sino si hay algo que no me gusta y no salió, pues lo miro. Y de los errores, yo soy un pintor de puros errores. Aprovecho de mis errores para poder expresar mis ideas y mis conceptos. Cuando dibujo puedo equivocarme totalmente, y eso me hace llevar a que el dibujo es muy complejo y muy total. La totalidad de la pintura es enorme. Me voy a morir, nunca voy a alcanzar a terminar con explorar la totalidad de la pintura. ¿Qué es la totalidad de la pintura? Pues es la experiencia de pintar todos los días, y sin el deseo de que sean obras maestras. Yo no trabajo que estoy pintando y soy genial, y eso es un romanticismo un poco enfermo, ¿no? La pintura es un trabajo como cocinar, como cualquier cosa material,
y es un trabajo difícil y arduo, pero uno también puede hacerlo divertido, interesante y creativo. No siempre es el pesar y el dolor de la creación. Me parece que me gusta jugar. Soy una alma juguetona que intenta hacer arte. Eso es el principio para mí. No es fácil, pero tampoco es imposible. De manera que los discípulos y compañeros que he enseñado o he tratado de enseñar, la pintura para mí no se puede enseñar. Es para mí una estafa ser maestro de pintura y enseñar. Enseñar la técnica, eso sí, son maestros que la técnica de la pintura y del dibujo se les enseña, pero hasta allí, a mover el lápiz, la mano, el pie, todo, hasta allí es técnica. Y hay escuelas diversas y múltiples en la vida humana, diversas escuelas y muy variadas y muy interesantes o muy aburridas, ¿no? Entonces, yo llego hasta la técnica y hasta allí dejo al aprendiz. Él ya tiene que realizar lo demás, la inspiración o el método, la disciplina. Él la tiene que desarrollar, los conceptos abstractos o espirituales o artísticos, se los tiene que llevar a cabo. Eso es una mentira. Tratar de enseñar a resolver los problemas y darles consejos es prácticamente una estafa, es algo que no es real. Sí, eso es muy importante. Qué buena pregunta, me parece extraordinaria. Yo, como hacer, como la cocina, la cocinera y las buenas y malas cocineras saben cuando ya está listo, o en un arroz, en un plato sencillo, ellas saben, lo prueban y lo huelen y lo ven y lo saborean y dicen, ya está. Y para mí es un misterio. ¿Cómo saben que ya está? Cuando le agregan más cosas y se echa a perder, pues saben que ya se pasó de tueste, como decimos, se pasó. Yo también sé que cuando veo un cuadro dije, ya está. Y todos me preguntan, ¿cómo sabes? Pues no sé, pero ya está. Entonces cuando lo veo, ya no es hijo mío, ya él ya ejerce su propio, lo creo como un hijo mío, y él ya llega a su propia libertad y elige su propia vida y se separa de mí, no con dolor ni con nostalgia, sino como un derecho de libertad y un derecho de vida, ¿no? Se crea, ya lo compran y vas a saber lo que lo ponen en su casa, lo guardan, lo regalan o lo destruyen, no sé. Ya no es mío desde que lo hago, ya. Y no tengo nostalgia ni nada porque siempre hay más y más y más. De manera que no sé a la pregunta exactamente cuándo termina. Yo sé que hay muchos compañeros pintores que me dicen que no saben terminar, que lo ven y lo siguen viendo y creen que le falta esto, le falta lo otro. Pero en mi caso no. Simplemente, si ustedes ven, pues ya terminé y ya. No hay más nada. Si añado más, pues ya lo descompongo. Si le quito o le pongo, lo descompongo, lo arruino. De manera que me parece que siempre pasa que uno sabe exactamente, para mí, cuándo termina. Y eso es todo. Bueno, los animales, hay una gran belleza en ellos. Yo humanizo los animales. O sea, para mí, un animal a veces es más, sin ofender a nadie, por favor. A veces lo veo que es más inteligente que un ser humano, pero no es una agresividad, no estoy tratando de ofender a la gente. Es simplemente una cosa que me pasa. Hay animales como los perros que los veo como humanos, casi están a punto de hablar, actúan y se movilizan como humanos, quieren, entienden todo como un ser humano. Y hay seres humanos que no entienden y que son muy violentos y que se comportan con una
cuando un animal está enojado, ¿no? Muy furioso y puede ser hasta muy peligroso. O sea que yo hago que los animales, no solamente los toros, hay infinidad de animales que me gusta mucho pintar. Me siento muy cómodo y muy bien pintándolos y trato de expresar al ser humano, su belleza, su intimidad, su inocencia, su violencia, su odio, su amor, su compañerismo, su amistad. Todo eso trato de explicar, pero siempre vista desde la mirada de un niño, trato. Ya soy una persona, ya no soy un niño, pero esa es una manera quizás mañosa de mi técnica para pintar, que me siento como un niño, ¿no? Y pues, claro que no soy un niño, ya tengo la malicia de ser un adulto, de manera que todo esto son tácticas, estrategias y técnicas de pintar para expresarme, que en realidad soy un poco como juguetón con las cosas y a veces me paso un poco, lo reconozco, pero en general todo se trata porque los animales son bellísimos para mí. Una mosca, un alacrán, una cucaracha que tanto odiamos, un gusano, los pájaros, en fin, la especie de animal son extraordinarios para mí para pintarla. Pues aquí está la muestra de un toro.